Mi nombre es Luis, pero todos me dicen Don Luis. Llevo casi 20 años cerrando la secundaria Roosevelt. Si algo he aprendido de este trabajo es que el silencio de una escuela vacía no es realmente silencio, es más bien una ausencia, una expectativa muy pesada que te cae encima. Cuando suena la última campana a las 5 de la tarde, ves a los miles de chamacos salir disparados, contentos de irse a casa, dejando tras de sí solo basura y el eco de sus gritos. Pero la verdad es que yo sé algo que nadie más sabe, algo que se siente en el aire frío del tercer piso. Yo cierro la escuela, barro, pulo y apago todas las luces, pero siempre tengo esta sensación clavada en la nuca. Los niños se iban, pero no todos. Siempre se queda un pequeño grupo, los que nunca terminan la clase y prefieren seguir jugando en la oscuridad. A esos tengo que ir a buscarlos sin hacer ruido, porque no les gusta que los interrumpan. La noche del martes fue la primera vez que se sintió realmente cerca. Estaba yo en el primer piso, terminando el gimnasio, que apesta a sudor y goma quemada, y tenía que subir al tercer piso, el ala de historia. Siempre detesto ese piso. Subí las escaleras y la temperatura bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana al Polo Norte. Lo primero que noté fue la puerta del salón 305. Juro por mi vida que la había revisado y cerrado con llave a las 6:30. Ahora estaba abierta. No del todo, sino solo unos 10 centímetros, como si alguien se hubiera quedado atascado al salir. Encendí la linterna, pensando que era un bromista o un vagabundo, pero no había nadie. Cuando entré para cerrar, me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta: el pizarrón. Había una línea perfecta, como si alguien hubiera arrastrado la tiza de lado a lado, pero no era una palabra, era una línea de falla que cruzaba todo el tablero, dibujada por una mano temblorosa. Salí del 305 y cerré de nuevo. Revisé todo el corredor hasta la sala de profesores. Me aseguré de que las alarmas estuvieran listas y me dirigí de nuevo al ascensor. Pero justo cuando iba a presionar el botón, lo escuché. Ese sonido es inconfundible en una escuela de este tamaño. Es el raspado seco y chirriante de las patas de metal de un pupitre siendo arrastrado sobre el linóleo. Un sonido que debería ser imposible sin una fuerza considerable. Me detuve en seco. El sonido venía del 305. Pensé, no puede ser. Volví a la puerta. Mi corazón bombeaba como un motor diésel. Pegando la oreja a la madera, el raspado se hizo más fuerte, más claro, y no era solo un arrastre, eran varios, como si la clase entera estuviera reorganizando sus asientos para un examen sorpresa. Pero la escuela estaba vacía. Yo lo había visto. Abrí la puerta lentamente, casi en cámara lenta, esperando encontrar un mapache gigante o algo así. Pero no, la habitación estaba perfectamente vacía. Encendí la luz. Los 25 pupitres estaban en su sitio, alineados en filas impecables, tal como los había dejado la maestra del día. Respiré hondo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Apagué la luz, di media vuelta y me dirigí a la salida. Fue ahí, justo cuando mi mano tocó el picaporte, que ocurrió. Miré hacia atrás por instinto y en la oscuridad total del aula vi una mesa deslizarse. No cayó, no se tambaleó, simplemente se movió unos 30 centímetros hacia la derecha, sin que nadie la tocara. Luego otra, un poco más atrás, giró sobre 2 patas, como un niño aburrido jugando. No fue rápido, fue paciente, como si los muebles estuvieran tomando posiciones para una reunión secreta. Vi 5 o 6 mesas reubicarse lentamente y me di cuenta de que no estaban tratando de asustarme, estaban simplemente ocupando sus lugares para algo que yo no debía ver. Esa mañana, mientras tomaba café con la señora Elena, la conserje del turno diurno, le pregunté casualmente si la escuela tenía alguna historia turbia. Ella es una mujer que lleva 50 años en el barrio, lo sabe todo. Elena dejó la taza en la mesa y me miró con una seriedad que no le conocía. Me contó que hace muchísimos años la secundaria era mucho más pequeña y hubo un incendio en el ala vieja,
justo donde hoy está el tercer piso de historia. No era oficial, claro, pero el rumor era que un grupo de niños se quedó encerrado durante una clase vespertina de tutoría y que nunca encontraron todos los cuerpos. Dicen que los chicos que mueren en un incendio nunca se dan cuenta de que están muertos, me dijo con voz grave. Creen que la campana aún no ha sonado y por eso siguen en sus salones, intentando terminar su trabajo. Entendí entonces por qué el sonido de las sillas siempre venía del 305, el aula más cercana a donde se suponía que había comenzado el fuego. Eran los chicos que quedaron atrapados, esperando que la maestra regresara a darles permiso para irse a casa. Después de escuchar eso, mi miedo se volvió más personal. Ya no eran solo ruidos, eran los chicos. Pero la semana pasada, la cosa cambió. El sonido no vino del 305, sino del gimnasio, en el sótano. Estaba puliendo la oficina principal cuando un eco hueco subió por el conducto de ventilación. Era el inconfundible sonido de una pelota de baloncesto rebotando. 1, 2, 3, rítmico y fuerte. El gimnasio es un lugar enorme y el eco de una pelota que rebota en solitario es aterrador. Bajé las escaleras del sótano y la luz de emergencia apenas servía. Cuando abrí las puertas dobles, la pelota rebotaba justo en el centro de la cancha. No la tocaba nadie, rebotaba por sí misma, subiendo y bajando con una energía que desafiaba la lógica. Y entonces escuché otra cosa, un murmullo. No era un grito, ni un suspiro, eran varias voces pequeñas, como si estuvieran haciendo fila para lanzar canastas, todos hablando a la vez en voz muy baja, excitados por el juego. Me quedé paralizado en el umbral del gimnasio. Si antes creía que solo estaban en el 305 intentando terminar la tarea, ahora me di cuenta de que también salían a jugar, y ese era el verdadero problema. Un fantasma sentado en un pupitre es triste. Una docena de fantasmas jugando a las escondidas en tu lugar de trabajo es peligroso. Salí del gimnasio sin apagar la luz, algo que jamás hago. Subí corriendo, intentando terminar de cerrar el ala de artes. Mientras pasaba frente a los salones de música, sentí el aire frío chocar de nuevo. Esta vez no era un sonido de arrastre, sino un golpe rítmico, como si alguien estuviera usando el pie para seguir el ritmo en el suelo. Me detuve y escuché. Tum tum, tum tum. Luego el sonido se convirtió en múltiples golpes, moviéndose rápido, como si fueran pequeños pies corriendo por el pasillo. Eran carreras cortas y frenéticas. Estaban jugando a la corre que te alcanzo, y me di cuenta de que yo era el que estaba en el centro de la persecución. Eran los niños, buscando a quien atrapar antes de que sonara la campana final. Esa noche no hice la ronda de seguridad final. No revisé las ventanas ni el sótano. Simplemente corrí al cuarto del conserje, agarré mis llaves y salí del edificio tan rápido como mis viejas piernas me permitieron. Al salir a la calle, el aire era cálido y normal, y el silencio de la noche en el barrio era un alivio inmenso. Miré mi reloj, eran las 3:45 de la madrugada. Yo sé lo que vi y lo que escuché. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que sigo trabajando ahí. Me preguntan por qué no renuncio, y supongo que es porque me he acostumbrado a ser su protector, el que se asegura de que nadie los moleste mientras esperan. Sé que el martes, cuando la última luz se apague y el último niño cruce el portón, ellos estarán ahí de nuevo, y estarán esperando, no por la maestra o por la campana, estarán esperando al único adulto que sabe que no se han ido, listos para empezar la noche con sus juegos silenciosos. Y ahí estaré yo, barriendo en la oscuridad, sabiendo que la escuela nunca está realmente vacía. Mira, la gente cree que ser conserje de noche es aburrido. Y sí, lo es, hasta que deja de serlo. Llevo 15 años cerrando Northwood High. Es un edificio viejo, de ladrillo rojo, y a las 10 de la noche, el silencio que cae no es el mismo que en tu casa. Es un silencio pesado, como si alguien hubiera puesto una manta húmeda sobre ti. Mi trabajo es simple: pasar el trapeador, vaciar la basura y asegurarme de que hasta la última luz esté apagada. El ritual de cierre.
Pero lo que aprendes rápido aquí es que los niños se iban, pero no todos. Siempre hay un eco, una energía residual. Al principio crees que es el viento o el viejo sistema de ventilación. Pero cuando llevas una década escuchando esos ruidos, empiezas a notar que el viento no tiene la costumbre de hacer un chasquido agudo, ni la ventilación de susurrar nombres que ya nadie recuerda. Mi turno de la verdad empieza en el tercer piso, el ala de historia y geometría. Ahí es donde todo empieza a sentirse menos vacío de lo que debería. El ala de ciencias siempre ha sido la más fría. Por algún motivo, la calefacción nunca llega bien. Subí a la 1 de la mañana, listo para darle el último repaso a los laboratorios. Había un montón de sillas apiladas en la sala de Química B, preparadas para una limpieza profunda de los pisos. Yo mismo las había apilado, las 6, justo en la esquina, antes de ir a almorzar a las 11. Cuando volví, el montón estaba torcido, y una de las sillas, una azul de plástico duro, había rodado casi 2 metros, quedando justo en medio de la puerta. Me detuve en seco. No había forma física de que esa silla se hubiera movido sola. Era una noche sin viento, y las puertas estaban cerradas. Mi primer instinto fue culpar al equipo del turno de la tarde, pensando que uno de ellos la había dejado ahí, pero sabía que yo era el único que quedaba. Recogí la silla, la volví a apilar, asegurándome de que encajara perfectamente en el conjunto. Recuerdo haber golpeado el asiento contra el cemento para que se asentara bien. Me quedé mirándola fijamente por un minuto. Tenía una sensación incómoda, como si alguien estuviera conteniendo la respiración detrás de mí, esperando a que me diera la vuelta. Mi verdadero problema, mi némesis, siempre ha sido el aula 305. Es la más grande, y la usaban para reuniones. Ahí tienes 60 pupitres, todos idénticos, con la tapa de madera y la base de metal que raspa el suelo. Al terminar la jornada, los alineo con una precisión militar. Si un pupitre está 1 centímetro fuera de lugar, me molesta. A las 2:10 de la mañana pasé a cerrar la 305. Entré, encendí las luces fluorescentes que zumbaban y confirmé. Todo perfecto. Eran perfectas filas de soldados de madera. Estaba justo terminando de revisar el proyector cuando lo escuché. Era un sonido sordo, un ras, ras, ras breve, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el cemento pulido del piso, justo fuera del aula. Pensé, alguien entró. Salí al pasillo, linterna en mano. Nada, la negrura era completa. Cerré la puerta de la 305 con llave, un giro seco. Y entonces, mientras me alejaba, juraría que el sonido se hizo más claro, pero ahora venía de adentro del aula que acababa de cerrar. No un arrastre, sino varios, como una orquesta de muebles desafinando. Me di media vuelta, sintiendo cómo se me erizaba el pelo del cuello. Sabía que si abría esa puerta y no encontraba nada, mi cabeza iba a explotar. La lógica, lo poco que me quedaba, gritaba que era la dilatación de los materiales, los fantasmas acústicos de un edificio viejo. Pero mi instinto, mi verdadero jefe en las noches, me dijo que no. Puse mi oreja en la madera fría de la puerta 305. El zumbido de las luces era lo único audible. Conté hasta 10 y abrí de golpe, encendiendo mi linterna potente antes de que la vista se adaptara a la luz principal. Y ahí estaba. 5 pupitres, los de la segunda fila central, se habían movido. No solo un poquito. Se habían apartado de la pared casi 1,5 metros. Formaban un círculo pequeño y desorganizado, como si un grupo de niños se hubiera reunido en secreto para compartir notas o jugar a las cartas. Eran demasiado pesados para deslizarse solos, y el piso estaba recién encerado, lo que hacía que cualquier movimiento dejara marcas claras. Las marcas estaban ahí. 5 rastros profundos en el linóleo. Me quedé inmóvil, mi corazón golpeando contra mis costillas. Era un movimiento intencional. No era el viento. Era algo que quería jugar, en un círculo. La temperatura en esa esquina bajó 10 grados de repente. Lo noté en el aire que respiraba, que se sintió fino y helado, diferente al frío normal del ala de ciencias. Me acerqué al círculo de pupitres. La base metálica aún estaba fría al tacto, como si hubieran estado sentados en el frío toda la noche.
Pasé mi mano por la tapa de uno de ellos, buscando alguna señal, un chicle, algo humano. Y lo que encontré fue un pequeño trozo de papel doblado, metido en la ranura de uniones de la madera. Lo saqué con mis guantes, por si acaso. Era un dibujo infantil, hecho con crayón rojo y negro. No era un garabato cualquiera, eran figuras humanas, palitos, y lo inquietante era que las figuras estaban tomadas de la mano, pero ninguna tenía boca, solo grandes ojos abiertos. Los pupitres no se estaban moviendo al azar, se estaban reuniendo, y lo hacían de la misma manera que lo hacían los niños que estuvieron aquí hace décadas, esperando que comenzara el juego. El dibujo se me cayó de las manos. Me di cuenta de que si me quedaba ahí, la energía residual se iba a hacer más fuerte, o peor, se iba a volver a manifestar. Me prometí que no iba a gritar, y cumplí. Lo que hice fue retroceder lentamente, sin darles la espalda a esos pupitres. Cerré la puerta de la 305 con el seguro puesto, por segunda vez. Mi corazón ya no latía, sino que vibraba. Salí al pasillo de geometría y empecé a caminar más rápido hacia el ascensor. Y entonces, de la sala de profesores, justo a la izquierda, escuché un sonido distinto. No era un arrastre, era un suspiro, algo muy, muy cerca. Parecía el sonido de alguien que se sienta en un sofá de vinilo, pero amplificado. Y luego, una risita, una risa infantil, aguda y corta, pero con un timbre viejo, oxidado. Me congelé. Sabía que había algo más que energía residual. Había una presencia, no un fantasma solitario, sino una reunión. Me lancé al cuarto de limpieza que tenía al lado, una especie de búnker con escobas y desinfectante. Me encerré allí, temblando, escuchando. Podía oír pasos muy ligeros en el pasillo, pequeños taconazos rápidos, como si muchos pares de zapatos de suela delgada estuvieran corriendo. No podían verme, pero sabían que estaba ahí. Estaban jugando a las escondidas. Salí del cuarto de limpieza sintiéndome idiota, pero al menos mi ritmo cardíaco se había regulado. Faltaban 20 minutos para las 3 de la mañana, hora de mi salida. Tenía que ir al cuarto de calderas en el sótano para sellar el registro final y poner la alarma maestra. Esa era mi última parada obligatoria. No tenía elección. Bajé las escaleras principales, el sonido de mis botas resonando en el mármol, intentando sonar seguro para mí mismo. Me obligué a caminar en lugar de correr. Ya estaba a mitad de camino cuando mi instinto me obligó a girar. Miré hacia el descansillo principal del tercer piso, donde había estado la 305. Las luces de emergencia estaban parpadeando. Y no vi una figura, sino una especie de masa, una concentración de sombras oscuras y borrosas, justo donde se unen los pasillos. Parecían pequeños montones de ropa, pero se estaban moviendo. Un pequeño grupo de formas, quizás 6 o 7, estaban ahí reunidas, observándome en el hueco de la escalera. No estaban viniendo, solo estaban ahí, estáticas, pero el aire que emanaban era de anticipación pura. Entendí que no querían que me fuera, querían que me quedara a jugar. No esperé a que empezaran a bajar. Corrí, bajé los 2 tramos restantes y me lancé hacia la salida del sótano, buscando la tarjeta de control. Llegué al sótano, registré la salida y activé la alarma maestra. El silencio que siguió no fue el mismo que al principio de la noche. Era un silencio cargado, como el de un animal acechando. Salí por la puerta de servicio, corriendo hacia mi camioneta. Nunca conduzco rápido al salir, pero esa noche lo hice. Cuando el coche cruzó la valla principal, me permití mirar por el espejo retrovisor. La silueta del viejo Northwood High se alzaba, enorme y oscura, bajo la luz de la luna. Y aunque no vi nada moviéndose, no pude evitar la sensación. Sé que volví a poner en orden esos pupitres antes de irme. Los dejé perfectamente alineados, hombro con hombro. Pero también sé que, en cuanto me fui, la reunión comenzó de nuevo. No están tratando de asustarme, están buscando la manera de pasar el rato.
Hay niños que no se van, y están usando esos viejos pupitres de madera para sus juegos. Mañana tendré que volver a empezar el ciclo de alinear y desalinear. El conserje nocturno es el único que interrumpe su recreo. Y ese dibujo que encontré, lo dejé en el escritorio del director, sin decir una palabra, solo una nota: recreo de medianoche. Porque lo sé, esos pupitres no se mueven solos. Ellos están buscando a sus amigos, y los encontrarán, siempre. Mira, yo trabajé de conserje en el Instituto Cardenal durante casi 20 años. Y la gente siempre te pregunta, ¿no te aburres? ¿No da miedo quedarse solo? Y yo siempre decía que no. Es una secundaria normal, llena de olor a desinfectante barato, sudor de adolescente y pizza rancia. La rutina era un reloj: timbres, gritos, el pisotear de 100 mochilas y luego el silencio. Ese silencio que cae pesado como un telón de terciopelo a las 7 de la tarde, cuando ya has visto salir al último profesor estresado. Elías, ese soy yo, se quedaba. Mi turno era el de la limpieza profunda, el de apagar hasta la última luz de emergencia. Y ahí es donde empieza la cosa rara, porque yo me di cuenta de una verdad incómoda sobre el cardenal. Los niños se iban, pero no todos. Había una especie de energía residual, un murmullo que se quedaba pegado en el parqué, esperando a que me quedara solo. Al principio, eran solo las puertas de los casilleros que sonaban cuando no había viento, o ese crujido en el pasillo del segundo piso, el de artes, que jurabas que era alguien andando. Pero yo soy un hombre de lógica, y pensaba, es la dilatación, son las tuberías viejas. Pero las tuberías viejas no te miran, ¿sabes? Y esa escuela, por las noches, definitivamente sentía que me estaba observando. La cosa escaló en el Salón 207, el de Historia, un aula que daba al patio trasero. Era una noche de invierno, de esas frías que te meten el frío en los huesos aunque lleves 3 suéteres. Yo estaba terminando con los botes de basura y el barrido, justo después de pasar la mopa húmeda, el olor químico que odio. Terminé la fila de pupitres, los dejé alineados perfectamente, como soldados. Es mi manía, tienen que estar todos a 1 metro de la pared, y perfectamente rectos. El orden es la única defensa contra el caos, pensé. Cerré con llave y seguí con el 208. Estuve media hora ahí, limpiando el pizarrón y peleándome con un chicle pegado. Cuando volví a pasar por el 207 para verificar que las ventanas estuvieran cerradas, porque el conserje se lleva la culpa de todo, abrí la puerta. Y ahí estaba. Algo se había movido, y no era una silla que se había deslizado. Era el pupitre de la esquina, el que usa la niña que siempre dibuja caballos en el margen. Estaba girado 45 grados, completamente sacado de la formación, apuntando directamente a la puerta. Te juro que yo sentí un escalofrío de pies a cabeza, porque un pupitre de secundaria pesa, no se mueve por una brisa. Y yo había estado a 30 pasos de ahí, no había nadie más. Mi mente empezó a darle vueltas. Quizá olvidé cerrarla bien, quizá entró un ráfaga. Pero la ventana estaba cerrada, y el resto del salón, impoluto. Me acerqué, empujé el pupitre a su sitio con más rabia que fuerza, y me fui. Pero ya la paz se había roto, ¿entiendes? Ya sabía que no eran las tuberías. Intenté culpar al cansancio. Elías, estás viejo, te lo imaginaste. Pero al día siguiente, la cosa se puso más específica. El problema de ser conserje es que conoces cada grieta, cada mancha, cada imperfección. Yo sabía dónde estaba cada cosa. Esa noche, el salón afectado fue el de geografía, el 301. Cuando entré, me golpeó un frío tan intenso que me recordó el aire acondicionado de la morgue. Un frío local, concentrado en el centro del aula. Yo estaba limpiando los estantes de los mapas enrollados y me di cuenta de que el gran globo terráqueo, ese gigante pesado con el soporte de metal oxidado, se había movido. Estaba a mitad del aula. No solo eso, sino que todas las sillas del perímetro, las que usan los alumnos que se portan mal, estaban apiladas unas encima de otras, formando una torre desequilibrada, casi llegando al techo. Esto ya no era un olvido o una ráfaga de aire. Esto era intencional. Esto era fuerza.
Tuve que usar mis 2 manos para bajar el globo. Era increíblemente pesado. Y mientras lo bajaba, sentí ese olor. Un olor que no encajaba con la escuela. Era como polvo viejo y a ozono, el que deja la electricidad estática, pero mezclado con algo dulce, algo así como flores marchitas. Levanté la vista hacia la pila de sillas y por primera vez sentí el impulso de gritar. Pero no lo hice. El silencio de la escuela absorbe el sonido, lo traga. Me quedé quieto, esperando escuchar pasos, un motor, un animal, lo que fuera. Solo escuché mi corazón, martillando como un tambor de guerra. Tuve que desarmar la torre de sillas, una por una, y sentirlas frías, antinaturalmente frías. Las devolví a sus sitios, mirando por encima del hombro todo el rato. La escuela quería que yo supiera que no estaba solo. La cosa es que no se detenía. Parecía que al verme ordenar, se divertían volviendo a desordenar. Se había convertido en un juego perverso. Yo entraba a un salón, ponía todo en perfecto orden. A la media hora volvía a pasar por el mismo pasillo y veía la puerta entreabierta. Siempre la dejaba cerrada con llave. Entraba y encontraba un caos distinto. Nunca rompían nada, eso es importante. Era una reubicación, una reorganización física que desafiaba la lógica. Una noche, en el salón 104, el de matemáticas, encontré todos los pupitres empujados contra la pared trasera, formando una barrera infranqueable. Y no solo eso, habían tomado tiza del pizarrón y habían dibujado un símbolo. No era una tontería adolescente, era un círculo perfecto, lleno de líneas y garabatos que parecían letras, pero no lo eran. Era algo arcaico, algo que no había sido dibujado por manos humanas, porque la tiza no dejaba el rastro de la presión de los dedos. Era como si hubiera flotado sobre el pizarrón. Me quedé mirando ese símbolo y sentí que no solo estaban jugando, sino que estaban tratando de decir algo. Que ese movimiento de sillas no era solo maldad, sino un mensaje. Me puse a temblar, no por el miedo a un fantasma, sino por la implicación. Si lo que sea que hacía de esto podía mover 30 pupitres a la vez, ¿qué pasaría si decidía moverme a mí? La adrenalina me hizo salir corriendo del salón, pero no de la escuela. Me fui a la oficina del director, busqué en los archivos viejos los planos de construcción. Necesitaba saber si el Cardenal estaba construido sobre algo malo, una tumba, un cementerio indio, cualquier cliché. Pero solo encontré permisos de construcción y recibos de la ferretería de 1952. La maldad era de la escuela, no de la tierra. Hubo una noche que decidí prepararme. Llevé mi cámara de fotos vieja, de esas que necesitan flash de verdad, y un termómetro industrial, el que usamos para la caldera. Quería pruebas. Entré al pasillo del sótano, que es donde guardamos los suministros de limpieza. Es el lugar más frío de la escuela, pero esa noche hacía un frío que cortaba. El termómetro marcaba 35 grados Fahrenheit, en pleno verano. Era un congelador. Bajé las escaleras y el olor de las flores muertas se hizo tan intenso que tuve que taparme la nariz. Empecé a escuchar algo que no había escuchado antes, el sonido del metal arrastrándose, no sillas, sino algo más pesado. Me acerqué al final del pasillo, donde guardamos las mesas del comedor de emergencia. Ahí estaban, 5 mesas plegables de metal, cada una lo suficientemente pesada como para que yo necesitara ayuda para moverla. Se estaban moviendo, lentamente, arrastrándose sobre el concreto, pero sin nadie empujando. Era como si una mano invisible estuviera haciendo la coreografía. No hacían ruido de fricción, era un sonido seco, pesado. Me quedé paralizado, con la linterna temblando. Me di cuenta de que no era una, sino varias cosas las que estaban moviendo la mesa. Eran fuerzas coordinadas. Apunté la cámara y disparé el flash. La luz blanca se tragó la oscuridad por un instante, y lo que vi, aunque fue fugaz, me dejó seco. Justo donde la mesa se movía, vi una distorsión en el aire, como la neblina que se forma sobre el pavimento caliente, pero en frío, y por un microsegundo juraría que vi la silueta de pequeños pies descalzos marcando el ritmo en el polvo del suelo. Eran siluetas de niños, pero no cuerpos, solo vacío moviendo cosas. El flash se apagó y el silencio regresó, pero las mesas dejaron de moverse. Estaban paradas, a mitad de la marcha. La mañana siguiente fue surrealista. Fui el primero en llegar, con los ojos inyectados en sangre. Bajé al sótano. El termómetro marcaba una temperatura normal. El olor a flores se había ido.
Las mesas estaban exactamente donde se habían detenido a medianoche. Le tomé una foto al suelo, donde se veían los surcos del metal. Luego fui al salón 207, el de historia, donde todo había empezado. La puerta estaba cerrada. Abrí y todo estaba en orden, excepto por una cosa. El pupitre que siempre se movía, el de la chica de los caballos, estaba en su sitio, pero sobre su superficie había una pila de 10 lápices nuevos, todos partidos por la mitad, como si alguien se hubiera sentado ahí y en un ataque de rabia o frustración los hubiera roto con la rodilla. ¿Era una ofrenda o una advertencia? Lo que sea que estuviera ahí, estaba enfadado. Me senté en el escritorio del profesor, exhausto, y traté de pensar, ¿por qué pupitres y mesas? ¿Por qué no mover los casilleros o los libros? Eran siempre elementos relacionados con la estructura, con el orden impuesto. Eran niños, o la huella de niños, rechazando el orden, rechazando la disciplina de estar sentados en una fila. Esa noche decidí no limpiar, simplemente cerraría y me iría. Pero no me dejó. A la hora de apagar las luces, cuando ya tenía la mano en el interruptor principal, escuché el eco más claro que jamás había oído. Venía del gimnasio. El gimnasio del Cardenal era inmenso y tenía un eco brutal. Entrar ahí de noche era como meterse en la boca de una ballena. Prendí las luces principales, esas enormes lámparas que tardan un siglo en encender. Caminé por el parqué. Todo parecía normal. Las gradas de metal estaban plegadas, las canastas de baloncesto subidas. Pero a mitad de la cancha, justo en el círculo central, había algo. Era el material de gimnasia que estaba guardado en el depósito al otro lado de la pared. Habían sacado todos los colchones de aterrizaje, los gruesos, los que pesan 100 kilos. Habían sacado también todas las colchonetas delgadas y estaban apiladas de forma muy precisa, formando una especie de pirámide baja en el centro del círculo. Y encima de la pirámide, la guinda del pastel. Estaba el viejo caballo de salto, ese con las asas de cuero, el que nadie usa desde los años 80. Estaba boca abajo, encima de todo, como un sarcófago. Lo más escalofriante de esto no era la fuerza, sino la paciencia. ¿Cuánto tiempo se necesita para arrastrar y apilar tanto material? Esto no fue un arrebato, fue un esfuerzo concentrado y macabro. Me acerqué, con el pulso a 1000. En ese momento, escuché una voz. No era un fantasma gritando, era un sonido muy débil, como el de un niño muy pequeño que intenta hablar a través de una pared gruesa. Decía algo que sonaba como «no, sentarse». Y el eco del gimnasio distorsionó el sentarse hasta convertirlo en un gemido. Me quedé aterrorizado. Entendí que la voz era la clave. Los niños no se iban. Estaban atrapados en la obligación de seguir ahí, de seguir en la escuela, obligados a sentarse, obligados a guardar silencio, incluso después de muertos. Aquella noche no toqué nada en el gimnasio. Cerré las luces y salí corriendo de la escuela, rompiendo mi regla sagrada de cerrarlo todo. No dormí. A la mañana siguiente me sentía como si hubiera envejecido 10 años. Pero la escuela, el Cardenal, me había dado un respiro. Durante una semana nada se movió. Los pupitres permanecieron en sus filas, el orden se restableció, y yo casi empecé a pensar que lo había soñado, que el agotamiento me había jugado una mala pasada. Pero la tensión no se iba, la paz era demasiado frágil, y entonces llegó la última noche, la que me hizo renunciar. Fue en el Salón 305, la sala de conferencias para los exámenes difíciles, un salón largo y estrecho lleno de mesas individuales. Cuando entré para barrer, la vista me hizo tragar saliva. Había al menos 50 mesas individuales y estaban todas en perfecto orden. Pero en la silla de cada mesa, en el asiento de madera, habían dibujado con precisión la silueta de un niño sentado. Pero no con tiza ni con lápiz. Estaba dibujado con ceniza negra y húmeda, como si algo quemado hubiera frotado su trasero en cada silla. Y en el centro de cada silueta de ceniza había un pequeño objeto. En una silla un borrador masticado, en otra una canica de vidrio, en otra la mitad de una galleta rancia. Eran objetos perdidos, objetos personales, reunidos y colocados como una exhibición macabra. Los alumnos estaban sentados,
esperando el examen, y yo era el único que podía verlos. Me quedé petrificado en la puerta, viendo esa asamblea silenciosa de sombras y ceniza, y fue entonces cuando la entendí. No querían desordenar, querían que yo supiera que el desorden era su única forma de protestar contra el orden. Querían sentarse, querían salir. No podía limpiar eso, no podía barrer esa ceniza, porque sentí que estaría borrando a los propios niños. Me di la vuelta para irme, pero justo antes de que mi mano tocara la manija de la puerta, las mesas de repente hicieron ruido. No se movieron, solo vibraron, temblaron, y los objetos sobre la ceniza cayeron al suelo con un tintineo seco. Tic, tic, tac. Era el sonido de un aula tomando nota, el sonido de los dedos de un niño golpeando la mesa, lleno de aburrimiento y frustración. Pero la orquesta de sonidos venía de todas las mesas a la vez, sincronizadas, un coro de 100 pequeños ruidos de protesta. Cerré los ojos, con la mano sobre la manija, y sentí un frío intenso en la nuca, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Cuando abrí los ojos, miré el reflejo en la ventana. La sala de conferencias estaba a oscuras, y yo estaba solo, pero en el reflejo de la ventana, detrás de mí, la primera fila de sillas de ceniza ya no estaba vacía. Había figuras oscuras, borrosas, sentadas, pequeñas figuras, mirándome fijamente. No eran caras, eran huecos oscuros, y el coro de ruidos se detuvo de golpe. Me habían atrapado, y lo peor, no querían que me fuera. Querían que me quedara a hacerles compañía, para ser su nuevo conserje nocturno, para presenciar su protesta eterna. Esa fue la última vez que pisé el Cardenal de noche. No renuncié de forma dramática. Simplemente dije que mis rodillas no daban para más, que ya era tiempo de que un hombre más joven tomara mi lugar. Me fui de la escuela a la luz del día, saludando a los profesores, sintiendo el peso de ese secreto terrible que solo yo conocía. Desde mi retiro, a veces pienso en el pobre diablo que tomó mi lugar, el nuevo conserje. ¿Habrá notado ya el desorden? ¿Habrá sentido el frío anómalo en el pasillo de geografía? Lo dudo, porque la escuela solo se revela a aquellos que la respetan y la conocen, a aquellos que se quedan hasta el final. Y yo, por 20 años, fui el último en salir. Y te diré una cosa que aún me quita el sueño. Justo antes de irme esa última noche, mientras la asamblea de ceniza me miraba, vi una de las mesas individuales, y en el borde de esa mesa, la ceniza no formaba una silueta sentada. La ceniza, la huella, estaba tumbada, como si ese niño, finalmente, se hubiera rendido y estuviera durmiendo sobre el escritorio. Y encima de la huella, el objeto personal no era una canica, ni un borrador. Era un pequeño zapatito de cuero, gastado y viejo, de la talla de un niño de 7 años, una reliquia de un tiempo donde, quizás, el castigo era más que el simple regaño. La cosa es que, si te quedas solo en un lugar lleno de recuerdos, esos recuerdos terminan cobrando vida. Y esos niños, los que se quedaron en la escuela, no solo movían pupitres, estaban tratando de construir su propio orden, su propia aula eterna, y yo era solo el conserje que se había quedado a limpiar la tumba que era el cardenal. Y de vez en cuando, en las noches frías, juro que escucho el débil arrastrar de metal, buscando su lugar en alguna fila perfecta. Mi nombre es Luis, pero todos me dicen Don Luis. Llevo casi 20 años cerrando la secundaria Roosevelt. Si algo he aprendido de este trabajo, es que el silencio de una escuela vacía no es realmente silencio. Es más bien una ausencia, una expectativa muy pesada que te cae encima. Cuando suena la última campana a las 5 de la tarde, ves a los miles de chamacos salir disparados, contentos de irse a casa, dejando tras de sí solo basura y el eco de sus gritos. Pero la verdad es que yo sé algo que nadie más sabe, algo que se siente en el aire frío del tercer piso. Yo cierro la escuela, barro, pulo y apago todas las luces, pero siempre tengo esta sensación clavada en la nuca. Los niños se iban, pero no todos. Siempre se queda un pequeño grupo, los que nunca terminan la clase y prefieren seguir jugando en la oscuridad. A esos tengo que ir a buscarlos sin hacer ruido, porque no les gusta que los interrumpan.
La noche del martes fue la primera vez que se sintió realmente cerca. Estaba yo en el primer piso, terminando el gimnasio, que apesta a sudor y goma quemada, y tenía que subir al tercer piso, el ala de historia. Siempre detesto ese piso. Subí las escaleras y la temperatura bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana al Polo Norte. Lo primero que noté fue la puerta del salón 305. Juro por mi vida que la había revisado y cerrado con llave a las 6:30. Ahora estaba abierta. No del todo, sino solo unos 10 centímetros, como si alguien se hubiera quedado atascado al salir. Encendí la linterna, pensando que era un bromista o un vagabundo, pero no había nadie. Cuando entré para cerrar, me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta: el pizarrón. Había una línea perfecta, como si alguien hubiera arrastrado la tiza de lado a lado, pero no era una palabra, era una línea de falla que cruzaba todo el tablero, dibujada por una mano temblorosa. Salí del 305 y cerré de nuevo. Revisé todo el corredor hasta la sala de profesores. Me aseguré de que las alarmas estuvieran listas y me dirigí de nuevo al ascensor. Pero justo cuando iba a presionar el botón, lo escuché. Ese sonido es inconfundible en una escuela de este tamaño. Es el raspado seco y chirriante de las patas de metal de un pupitre siendo arrastrado sobre el linóleo. Un sonido que debería ser imposible sin una fuerza considerable. Me detuve en seco. El sonido venía del 305. Pensé, no puede ser. Volví a la puerta. Mi corazón bombeaba como un motor diésel. Pegando la oreja a la madera, el raspado se hizo más fuerte, más claro, y no era solo un arrastre, eran varios, como si la clase entera estuviera reorganizando sus asientos para un examen sorpresa. Pero la escuela estaba vacía. Yo lo había visto. Abrí la puerta lentamente, casi en cámara lenta, esperando encontrar un mapache gigante o algo así. Pero no, la habitación estaba perfectamente vacía. Encendí la luz. Los 25 pupitres estaban en su sitio, alineados en filas impecables, tal como los había dejado la maestra del día. Respiré hondo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Apagué la luz, di media vuelta y me dirigí a la salida. Fue ahí, justo cuando mi mano tocó el picaporte, que ocurrió. Miré hacia atrás por instinto y en la oscuridad total del aula vi una mesa deslizarse. No cayó, no se tambaleó, simplemente se movió unos 30 centímetros hacia la derecha, sin que nadie la tocara. Luego otra, un poco más atrás, giró sobre 2 patas, como un niño aburrido jugando. No fue rápido, fue paciente, como si los muebles estuvieran tomando posiciones para una reunión secreta. Vi 5 o 6 mesas reubicarse lentamente y me di cuenta de que no estaban tratando de asustarme, estaban simplemente ocupando sus lugares para algo que yo no debía ver. Esa mañana, mientras tomaba café con la señora Elena, la conserje del turno diurno, le pregunté casualmente si la escuela tenía alguna historia turbia. Ella es una mujer que lleva 50 años en el barrio, lo sabe todo. Elena dejó la taza en la mesa y me miró con una seriedad que no le conocía. Me contó que hace muchísimos años la secundaria era mucho más pequeña y hubo un incendio en el ala vieja, justo donde hoy está el tercer piso de historia. No era oficial, claro, pero el rumor era que un grupo de niños se quedó encerrado durante una clase vespertina de tutoría y que nunca encontraron todos los cuerpos. Dicen que los chicos que mueren en un incendio nunca se dan cuenta de que están muertos, me dijo con voz grave. Creen que la campana aún no ha sonado y por eso siguen en sus salones, intentando terminar su trabajo. Entendí entonces por qué el sonido de las sillas siempre venía del 305, el aula más cercana a donde se suponía que había comenzado el fuego. Eran los chicos que quedaron atrapados, esperando que la maestra regresara a darles permiso para irse a casa. Después de escuchar eso, mi miedo se volvió más personal. Ya no eran solo ruidos, eran los chicos. Pero la semana pasada la cosa cambió. El sonido no vino del 305, sino del gimnasio, en el sótano.
Estaba puliendo la oficina principal cuando un eco hueco subió por el conducto de ventilación. Era el inconfundible sonido de una pelota de baloncesto rebotando. 1, 2, 3, rítmico y fuerte. El gimnasio es un lugar enorme y el eco de una pelota que rebota en solitario es aterrador. Bajé las escaleras del sótano y la luz de emergencia apenas servía. Cuando abrí las puertas dobles, la pelota rebotaba justo en el centro de la cancha. No la tocaba nadie, rebotaba por sí misma, subiendo y bajando con una energía que desafiaba la lógica. Y entonces escuché otra cosa, un murmullo. No era un grito, ni un suspiro, eran varias voces pequeñas, como si estuvieran haciendo fila para lanzar canastas, todos hablando a la vez en voz muy baja, excitados por el juego. Me quedé paralizado en el umbral del gimnasio. Si antes creía que solo estaban en el 305 intentando terminar la tarea, ahora me di cuenta de que también salían a jugar, y ese era el verdadero problema. Un fantasma sentado en un pupitre es triste. Una docena de fantasmas jugando a las escondidas en tu lugar de trabajo es peligroso. Salí del gimnasio sin apagar la luz, algo que jamás hago. Subí corriendo, intentando terminar de cerrar el ala de artes. Mientras pasaba frente a los salones de música, sentí el aire frío chocar de nuevo. Esta vez no era un sonido de arrastre, sino un golpe rítmico, como si alguien estuviera usando el pie para seguir el ritmo en el suelo. Me detuve y escuché. Tum tum, tum tum. Luego el sonido se convirtió en múltiples golpes, moviéndose rápido, como si fueran pequeños pies corriendo por el pasillo. Eran carreras cortas y frenéticas. Estaban jugando a la corre que te alcanzo, y me di cuenta de que yo era el que estaba en el centro de la persecución. Eran los niños, buscando a quien atrapar antes de que sonara la campana final. Esa noche no hice la ronda de seguridad final. No revisé las ventanas ni el sótano. Simplemente corrí al cuarto del conserje, agarré mis llaves y salí del edificio tan rápido como mis viejas piernas me permitieron. Al salir a la calle, el aire era cálido y normal, y el silencio de la noche en el barrio era un alivio inmenso. Miré mi reloj, eran las 3:45 de la madrugada. Yo sé lo que vi y lo que escuché. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que sigo trabajando ahí. Me preguntan por qué no renuncio, y supongo que es porque me he acostumbrado a ser su protector, el que se asegura de que nadie los moleste mientras esperan. Sé que el martes, cuando la última luz se apague y el último niño cruce el portón, ellos estarán ahí de nuevo, y estarán esperando, no por la maestra o por la campana, estarán esperando al único adulto que sabe que no se han ido, listos para empezar la noche con sus juegos silenciosos. Y ahí estaré yo, barriendo en la oscuridad, sabiendo que la escuela nunca está realmente vacía.